...1935 es un año trascendental para el cine, porque durante su recorrido se estrenaron tanto la primera película en Technicolor, con una técnica llamada Three Strip Color, como también las primeras grandes producciones relacionadas a Shakespeare y a Dickens. Incluso se vio el primer gran éxito de un tal Alfred Hitchcock. Y además, fue un año esencial para el cortometraje animado, pues se estrenó el primer Mickey a color y se produjo la primera aparición del chanchito Porky para la Warner. El contexto era de una Europa en tensión y con gobiernos nacionalistas en alza, aunque para el cine maduraba la Edad de Oro, notable por la cantidad de clásicos producidos. Pero vamos a lo nuestro. Esto es Diluyéndose y a continuación vamos a revisar las 10 películas de 1935 que más me gustaron. Antes de comenzar, vamos a dar menciones especiales a buenas pelis que no entraron en el top 10. Un bailarín se enamora de una modelo y se ve beneficiado por una serie de equívocos. Sombrero de Copa presenta a la memorable pareja de Ginger Rogers y Fred Astaire en una de sus mejores colaboraciones. Fina, elegante y con un número musical sencillamente inolvidable. Durante los sucesos que desencadenaron la Revolución Francesa, dos hombres de diferente estatus se enamoran de la misma mujer. Una historia de dos ciudades es una de las mejores tomas de la obra de Dickens, con una producción espectacular y unas actuaciones de primera categoría. Un pianista famoso es asesinado y varias mujeres se ven involucradas en el hecho. Mazurka es un gran melodrama legal que nada tiene que envidiarle a Hollywood, con una espléndida actuación de la estrella polaca del cine mudo, Pola Negri. Ahora sí, vamos con las 10. This incident will not change our plans in any respect. I'd just begun to think I was wrong about you, but I wasn't. You haven't a human bone in your body. There's not a drop of blood in your veins. You're nothing but a... Tres oficiales británicos resisten el embate de un líder rebelde afgano en la frontera entre la India y Pakistán. La película en cuestión es Tres lanceros de Bengala, un relato dinámico y al estilo hollywoodense, es decir, con protagonistas encantadores y preocupados por su conciencia, una historia adaptada con ligereza de un hecho real que prácticamente se cuenta sola, y batallas épicas que no escatiman en dinamismo y en efectos especiales. Aunque no se trate de un film redondo, cumple con los requisitos del cine de industria de la época, ofreciendo casi 2 horas de entretenimiento sostenido. Un gran ejemplo de cine de aventuras de calidad propio de la Edad de Oro. Friend? En una vuelta de tuerca a propósito de la entrega anterior, el Dr. Frankenstein, aún con vida, crea un monstruo femenino para la criatura. Aunque la original de 1931 se mantiene como un punto de referencia para el éxito de la Universal, lo cierto es que la novia de Frankenstein supera a la anterior a partir de una elaboración artística y guión más cuidados y una construcción de los personajes más idónea, resaltando la motivación de la criatura tal como se reflejaba en la novela de Mary Shelley. Prologada por una brillante secuencia que narra el encuentro, del cual surgió la idea para la joven escritora, esta película aprovecha la fama de Karloff, pero su estrella principal es la genial Elsa Lanchester, interpretando tanto a Shelley como a la novia. Una gema del naciente cine de terror y una obra imprescindible. Bring in a verdict of guilty, that he may be hanged for the high treason he has committed. What a creature must sit on the throne, who lets a man like you deal out his justice. Peter Blood es condenado injustamente de traición y exiliado al Caribe, donde se convierte en pirata. Con un diálogo fluido, una banda sonora deslumbrante y una cantidad de escenas de acción muy bien coordinadas por Michael Curtiz, Capitán Blood se convirtió en una de las grandes producciones que apuntaló el cine de aventuras de la Edad de Oro. Tanto Curtiz como su protagonista Errol Flynn alcanzaron el estrellato gracias a esta película, y el elenco, una mezcla de juventud y experiencia, no desentona. Una aventura con gusto añejo, pero por demás entretenida, totalmente deudora del cine silente, por ejemplo el de Douglas Fairbanks, y no en vano exitosa, ya que refleja el espíritu rebelde y libertario que pugnaba por no ser oprimido en aquella época. Una dama casada de la alta sociedad rusa se enamora de un conde,
y para concretar ese amor arriesga su matrimonio y su reputación. Basada en la novela de León Tolstoy, esta versión de Ana Karenina se enfoca con mayor ahínco en el personaje de Ana, aprovechando el magnetismo que por entonces producía la imagen de Greta Garbo en pantalla. Con una puesta en escena impecable y una fotografía que representa a la perfección el destino del personaje principal, la película está contada con un eficaz tono melodramático, que enfatiza la debilidad de una mujer de la alta sociedad cuyos deseos deben subordinarse a su papel como esposa y madre. Un retrato elegante y edulcorado de un relato más amplio, potenciado por el encanto natural de la Garbo. This is the man you want, I think. When we passed just now. His way in here and told me his name was Hanny. Is your name Hanny? No. Are you coming in to tea, sir? I'll be right along. Un hombre común, de vacaciones en Londres, oculta a una mujer que está siendo perseguida, pero cuando ella aparece muerta, él se ve inmerso en una trama colosal que lo involucra. 39 escalones fue posiblemente la primera gran obra maestra de Alfred Hitchcock, y como tal, contiene algunos de sus tropos más recurrentes, como la represión sexual, la gran trama de espionaje, escapes increíbles y secuencias que quedaron en la memoria colectiva de los cinéfilos más acérrimos. La película está bien adornada con el humor satírico del director y puede englobarse en la ya clásica serie de relatos en los que un hombre inocente se ve impelido a huir de la justicia hasta que compruebe su inocencia. Un film muy entretenido con el sello del maestro del suspense. All that we have is yours, Master Copperfield. Our domestic comfort, the quiet, the privacy. Call them your own. Thank you, sir. Count on us, now and forever. Un niño tiene que aprender a la fuerza los altos y bajos de la vida adulta mientras descubre el mundo que lo rodea. Como toda obra de Charles Dickens, David Copperfield es un canto a la vida, una aventura narrativa que despierta muchas emociones y que dispara reflexiones sobre la condición humana misma. En el film de Cukor están presentes los temas dickensianos típicos como las clases sociales, la explotación de los niños, herencias, mudanzas, personajes déspotas, otros caritativos, una gran dosis de realismo social y una muestra del feroz crecimiento industrial que dominó el siglo XIX. El relato es dinámico, el contexto está perfectamente recreado y el elenco es una maravilla, con el joven Freddie Bartholomew a la cabeza y con grandes actuaciones de veteranos como Basil Rathbone, W.C. Fields y Edna May Oliver. Gran puesta de un gran clásico de la literatura americana. Cebado por su sueño de ir a América, un rebelde irlandés delata a su amigo aunque después se arrepiente. El delator se muestran varias problemáticas entrelazadas, como la pobreza circundante en los sectores más marginales de Irlanda del Norte y las acciones de grupos de espionaje y de rebelión interna, específicamente del IRA. El film analiza el drama y las consecuencias de convertirse en un informante, poniendo en la balanza si es más importante el deseo personal o hacer el bien sin dañar a tus seres queridos. John Ford, patriota declarado pero también un fiel representante de los orígenes y de la importancia de los lazos afectivos, nos guía por esta historia con crudeza y con emoción, mientras que Victor McLaglen se luce como un protagonista lleno de contradicciones internas. Uno de los mejores dramas del año. Chew is past. It's never tired. If I were fair Thisbe, I would only thine. If I were fair Thisbe, if I were fair Thisbe, I would only thine. Una troupe de actores y una pareja de enamorados se topan en el bosque con un grupo de seres feéricos que desencadenan un equívoco tras otro. No tan recordada debido a las numerosas adaptaciones posteriores, Sueño de una noche de verano es mi comedia shakespeariana favorita y una de las primeras adaptaciones del bardo en ser éxito de taquilla. Con una ambientación que resalta permanentemente el estado de ensoñación de los personajes, el film es una entretenida comedia de errores cuyo fuerte se encuentra justamente en la puesta en escena. Korngold retoma con clase algunas de las mejores piezas de Mendelssohn, y las secuencias de ballet coordinadas por Nijinsky evocan con claridad el espíritu de la Grecia clásica. Una de esas películas en la que confluyen el amor por el teatro, por la naturaleza, la mitología y el amor por el amor mismo. Who did it?
Your very presence killed her. So, because that you'll go to an institution, eh? It's the law, is it? But there's an old law. Older than yours. Jean Valjean recibe una condena excesiva por un robo menor y por sus reiterados intentos de fuga. Aunque muchos de los detalles de la novela original de Víctor Hugo están levemente modificados, Los Miserables es un relato 100% humanista, preocupado por las injusticias y las penurias a las que están sometidas las personas en condiciones de extrema pobreza. Con una narración cronológica lineal y la transparencia de los Studio System, la película nos sumerge poco a poco en el sufrimiento del protagonista por no poder regresar a casa con su familia. Un Fredric March, al borde de sus emociones, logra entregar lo necesario para hacer de este un film tan potente, y Charles Laughton, como el neurótico inspector Lagrange, otorga la dualidad justa para sentir odio y lástima por él, aunque no en iguales proporciones. También destacan Rochelle Hudson como Cosette y la siempre conmovedora banda sonora de Alfred Newman, mi adaptación favorita de esta gran novela. One man among you believed that. One man! He could command the fleets of England. He could sweep the seas for England. If he called his men to their duty not by flaying their backs, but by lifting their hearts. That's all. Durante un viaje a Tahití, el oficial Fletcher Christian organiza un motín contra su despiadado comandante. Basada en una historia real de finales del siglo XVIII, aunque con varias licencias, Motín a bordo es una aventura marítima como pocas. La narración carga con una tensión que crece paulatinamente, y los personajes ilustran a la perfección ese conflicto. El film representa con precisión la brutalidad de la vida en los barcos y efectúa un guiño progresista hacia los grupos sometidos a poderes mayores. Clark Gable, acá sin sus legendarios bigotes, es un héroe a la medida de Hollywood. Franchot Ton transmite la seriedad suficiente para que nos creamos su personaje, y Charles Laughton, otra vez, se convierte en uno de los villanos más odiados de la historia del cine, con una firmeza y una soberbia inquebrantables. Uno de los primeros grandes clásicos de acción salidos de la meca del cine, con un atractivo visual enorme y con un espíritu romántico de lucha y liberación que contrastan con los avances totalitarios de la época. Bueno, hasta acá las mejores películas de 1935. Se echa en falta la presencia de películas en diferentes idiomas, pero esto tiene que ver con que hubo varias que no están actualmente disponibles. Con esto me despido, hasta el siguiente top.